De Guanajuato, en efecto, lo de ayer fue muy fuerte. No vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos dicho, ayer lo expresé. Tenemos elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, van a continuar protegiendo a la población. Es una situación muy grave lo que se está padeciendo en Guanajuato. Vamos a seguir apoyando, ¿sí? Esto pues no tiene que ver con cuestiones políticas, partidistas, nada más el llamado a que se trabaje de manera coordinada. Hay gobernadores que, así como nosotros tenemos reuniones todos los días, así como nos reunimos temprano todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, esto se replica en la mayoría de los estados y hay gobernadores que asisten a esas reuniones, la mayoría. Entonces, yo recomiendo que los gobernadores, lo digo de manera respetuosa, no deleguen esta responsabilidad y que vayan a las reuniones, que ellos encabecen estas reuniones. ¿Dónde está un representante de la Secretaría de Defensa? En su caso, un representante de la Secretaría de Marina, un representante de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional, que trabajen de manera coordinada, porque hay casos en donde no van. No quiero hablar de eso, porque no se trata, ¿sí?, de culpar, sino de que se trabaje de manera conjunta, de verdad, que se haga a un lado la hipocresía. Y en efecto, ayer habló con la secretaria de Gobernación, el gobernador de Guanajuato, y se va a buscar que se mantenga el apoyo del gobierno federal. Lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad proteger a la gente de Guanajuato, también con la recomendación respetuosa de que se haga una revisión sobre el funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia en Guanajuato. Eso no es injerencismo. Nosotros no vamos a recomendar a nadie. Eso tiene que surgir de el propio gobierno, que es el gobierno de un Estado libre y soberano, pero sí hay que hacer cambios, porque así lo exigen las circunstancias para resolver el tema de Guanajuato. Ayer fue fuertísimo lo que hablábamos, por ejemplo, tenemos un promedio de 11-12% de homicidios en Guanajuato, del total de homicidios del país. Ayer pues fue una cosa, a ver. La Secretaría de Gobernación, disculpe, presidente, ha hablado concretamente de esta necesidad de cambios. Hoy tratamos el tema para miren esto. Esto es ayer. 14 estados sin homicidio.
y 36% de los 92 en Guanajuato, 53% en 3 estados, Guanajuato, Puebla y Michoacán, pero bueno, 33, 8, 8. Sí hay una confrontación de bandas, y son agresiones entre ellos en la mayoría de los casos, pero nosotros no queremos que nadie pierda la vida. Entonces, creció mucho el problema, lo dejaron crecer. Y hay que ver si no hay contubernio. Es decir, asociación delictuosa entre delincuencia y autoridad. Porque una de las cosas que se debe de evitar es esa asociación delictuosa. Tiene que haber línea de división, tiene que pintarse la raya. Una cosa es la delincuencia, otra cosa es la autoridad. Por cierto, ayer sucedió un caso también que demuestra lo que sucede todavía, porque estaba todo podrido. El modelo neoliberal o la política de pillaje corrompió casi todo el gobierno. Afortunadamente, el pueblo de México es honesto, porque hay que diferenciar. Pero el gobierno sí lo dejaron podrido. Donde quiera que vea uno, revise, hay corrupción. Pero es en el SAT, o sea, Hacienda, es en Agricultura, era en la Secretaría del Trabajo, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en Educación, en Salud. Se robaban el dinero de las medicinas. Imagínense cómo estaba, y desgraciadamente sigue estando, el Poder Judicial. Arriba se han dado cambios. El presidente de la Suprema Corte, ministro Saldívar, es un hombre íntegro, recto, honesto, con vocación justiciera. En su último informe dedicó casi todo el tiempo a hablar del combate a la corrupción. Arriba también ya ha habido cambios de ministros, porque el mal llegaba hasta la cúpula, así como llegaba hasta arriba en el Poder Ejecutivo,
lo mismo en el Poder Judicial. Se están dando cambios en el Consejo de la Judicatura, también está entrando gente honesta, pero hacia abajo, y esto pasa también aquí en el Poder Ejecutivo, falta seguir limpiando. Fíjense, antier da a conocer el fiscal general de que se detuvo a uno de los presuntos responsables de la desaparición, uno de los más importantes involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y que ya se le detuvo. El fiscal sale a informarlo. Y en 24 horas, o en muy poco tiempo, lo dejan en libertad. Yo creo que ni tardó 24 horas porque a las 12 de la noche lo sueltan. O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera. Estamos hablando de el fiscal general de la República. Es una afrenta a las instituciones, al Estado. Afortunadamente, como hay un trabajo coordinado por razones de Estado con el Poder Judicial, con la Fiscalía, el Poder Ejecutivo en estos casos, porque lo de Ayotzinapa nos interesa a todos, nos importa mucho saber qué sucedió. Entonces, se inició una investigación del por qué lo habían liberado. Y hoy en la mañana nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad. Y se tienen las pruebas. O sea que hubo dinero de por medio. Entonces, pues se va a actuar castigando a los responsables. Y lo digo aquí porque estas cosas se ocultaban. Y todos tenemos que saber de estos actos de corrupción, estigmatizar estos actos de corrupción para que no se repitan. O sea, puedo decirles que la libertad de este señor presunto responsable de los hechos, entre otros, de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado, en donde se le otorgó la libertad. Y yo espero que la Fiscalía presente todas las pruebas y que si
una prueba se da a conocer que tenga que ver con la corrupción y por el debido proceso esa prueba queda nulificada, mi opinión es no le hace, pero que se conozca, que la gente se entere. Ya van a haber seguramente otras pruebas. Tiene que castigarse a los responsables. Esto es un delito gravísimo. Y yo espero que se actúe. Y espero también que se ventile, que la gente lo sepa. Porque la justicia no solo es castigar al responsable, es también evitar la repetición de el ilícito. Y eso solo lo podemos ir resolviendo con una voluntad colectiva, con una participación de toda la sociedad, repudiando esos hechos de corrupción. Porque antes se cometían actos de corrupción y los involucrados ni siquiera perdían su respetabilidad. Era como algo de gente muy audaz, muy viva. Y se hacía costumbre, o querían que se hiciera costumbre. Afortunadamente es muy honesto nuestro pueblo, pero querían que se estableciera la máxima de que el que no tranza no avanza y que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso es muy importante acabar con la corrupción. Y está en todos lados. Y es lo que más ha dañado a México. Y antes, durante el periodo neoliberal, ni se hablaba de la corrupción. No era tema. Y se trata del principal problema del país. Por eso, la transformación que nosotros postulamos y llevamos a la práctica tiene como eje, como objetivo principal, desterrar la corrupción.